en Odisea. Björn Borg, su historia. Creo que si pasásemos por la vida sin tener problemas y todo fuera bonito, sería muy aburrido. 1980. Björn Borg juega su quinto campeonato de Wimbledon consecutivo. Es una agotadora lucha con el truculento americano John McEnroe y uno de los mejores partidos de tenis jamás jugados. El tenis de calidad es muy teatral, es muy melodramático. Tiene muchos aspectos del melodrama y es un mano a mano. Preciosa jugada de McEnroe. Ha conseguido un punto de set. Tú haces tu mejor jugada y él hace la suya. Y tú le ganas y él te gana. Una de las grandes jugadas de este maravilloso partido. El tenis a veces es romanesco, la forma en que el público responde a los gladiadores. Y los dos hombres solos enfrentándose. Bueno, Borg falla. Una extraordinaria jugada del americano. Tras perder el cuarto set por 16-18 en el tiebreak, Borg parecía agotado. Estaba resignado a perder, pero una fuerza interior le hizo continuar contra la derrota. Un maravilloso esfuerzo. Una bonita jugada de Borg. Y el servicio justo cuando lo necesitaba. Justo en el bote, un magnífico toque. Y un estallido de júbilo en la pista central cuando Borg gana el quinto set. El tenis es como el boxeo sin los guantes. Es matar o morir. Si hubiera ganado el tiebreak y luego el partido, probablemente habría sido mi mejor momento de juego. Pero resultó que me convertí en historia, lo cual también está bastante bien. Cuando Björn Borg besó el trofeo el 5 de julio de 1980, acababa de cumplir 24 años y era indiscutiblemente el mejor tenista del mundo. Dos años y medio después, Bangkok, el 23 de enero de 1983. Durante un torneo de exhibición, Borg anunció su decisión de dejar el tenis para siempre. La noticia cayó como una bomba en el mundo deportivo. Siempre me lo he preguntado y se lo he preguntado a él y hemos hablado del porqué. Pero es impredecible, es difícil saberlo. Creo que ni él mismo lo sabe. No sé exactamente qué pasó. Nadie sabe exactamente, incluso ahora, por qué se retiró. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué dejó algo que le iba tan bien? Yo me sentí increíblemente decepcionado. Y todavía me decepciona ahora. El día de la fiesta nacional de Suecia, el 6 de junio de 1956. Björn Borg nació en una ciudad de clase trabajadora al sur de la capital sueca, Estocolmo. Era una ciudad dominada por una industria, camiones Scania, un deporte, hockey sobre hielo, y un partido político, el socialdemócrata.
La casa de los Borg de los años 50 todavía existe, pero ninguna calle, ni campo, ni centro deportivo lleva el nombre del sueco más famoso del mundo. El joven Borg empezó a golpear la puerta del garaje con una pelota y una raqueta. Se inició en el deporte del tenis cuando se estaba extendiendo a través del medio televisivo, desde los hogares de las clases altas a los parques y clubs de las clases trabajadoras de la nación. En el parque cercano a su casa, Borg jugaba con quien estuviera dispuesto, y su enorme potencial fue detectado casualmente por un entrenador de la Federación Sueca de Tenis. Cuando le vi jugar, su forma de moverse en la cancha y la mente. Era un chico mentalmente fuerte en la cancha. Pensé que podía ser un tenista muy bueno. Su estilo ambidiestro y su revés con torsión de muñeca fue descrito como cuadrado por los expertos, pero él mantuvo tozudamente su propia manera de jugar. En aquella época, Borg ganó sus primeros torneos y llegó a la final de la prestigiosa Copa del Rey de Suecia cuando solo tenía 14 años. ¿Cuánto hace que juegas al tenis? 5 años. ¿Juegas mucho? Sí, 9 horas a la semana. ¿Vas a dedicarte al tenis? Sí, sí. ¿Cuál es tu objetivo? La Copa Davis. Suerte. Gracias. A los 15 años, el sueño de Borg estaba a punto de hacerse realidad. Competía por un puesto en el equipo sueco de la Copa Davis contra Nueva Zelanda. En las pruebas, discutió con el árbitro, Lennart Bergelin, pero Bergelin no toleró su disensión y le atacó lanzándole pelotas. A pesar de la discusión, Borg fue seleccionado y jugó su primer partido contra el gran jugador Onni Parun. Creo que yo esperaba ganar. Íbamos 2-0 y 3-0 y todo iba bastante normal. Y de pronto, bingo, estaba perdiendo, luchando por mi vida. Borg hizo una increíble remontada y ganó el partido. Creo que yo no jugaba suficientemente bien, pero sí bastante bien para ganar. No sé, era un partido que estaba claro y se convirtió en una especie de pesadilla. Nos quedamos sorprendidos. Yo era uno de los primeros jugadores, así que fue una sorpresa. Aquel fue el inicio de Borg, y a pesar de su mal comienzo, la relación con Bergelin se convirtió en la base de la carrera del tenista. A los 18 años, Björn Borg ganó su primer título de Grand Slam en el Open de Francia. Su victoria volvió a asombrar a los observadores. Cuando ganó el francés fue un día increíble, porque Estaba perdiendo 2-0 y el segundo set fue un tiebreak que perdió en un par de malas jugadas. no solo ganó el tercer, cuarto y quinto set, sino que los ganó con facilidad, como 6-0, 6-1, 6-0. 6-0, 6-1, 6-0. ¿Cómo se explica eso? Y solo tenía 17 años. Y entonces fue cuando supe que Björn era muy especial. Fue el primer Grand Slam que ganó. Borg entusiasmaba a la nación. Se formaban colas a las puertas de los clubes de tenis del país. Pero cuando la familia Borg emigró a Mónaco para evitar el rígido sistema de impuestos sueco, Borg fue vapuleado por la prensa. Se le acusó de ser un refugiado fiscal, de traicionar al país. No había cargado con su parte de la carga común. Su relación con la prensa sueca se deterioró y nunca se recuperaría. ¿Tiene algún sentimiento especial cuando juega en su propio país? No, ningún sentimiento. El 3 de julio de 1976, Borg derrota al príncipe moreno, el rumano Ilie Nastase. Mi reacción fue decir que era un chico de otro planeta. Eso fue lo que dije. Dije a todos que era un marciano y todos se reían. Pero no era para reírse porque Björn era real, no era de otro planeta. Y estaba jugando un tenis increíble. Gana su primer campeonato de Wimbledon sin perder ni un set en todo el torneo.
Y ya está. El héroe nacional sueco Björn Borg ha ganado Wimbledon a la edad de 20 años y 27 días. Recuerdo que cuando acabó el partido salté la red y le abracé y todos me preguntaron, ¿por qué has hecho eso? Y dije, Björn es un amigo y el partido ha terminado y creía que se lo merecía porque solo tenía 20 años. Volvió a hacerse con el título en 1977, 78 y 79, enfrentándose a McEnroe en 1980 para anotarse su quinta victoria consecutiva. En la cancha, Björn Borg era un ganador consistente y despertaba sospechas de que no era sangre sino agua helada lo que mantenía su pulso constante. Era muy rápido y estaba muy en forma. Y su expresión no cambiaba nunca. Y yo intentaba practicar. Intentaba no cambiar mi expresión. Y no lo conseguía. ¿Ninguna clase de errores? Silencio, por favor. ¡Conteste a mi pregunta! ¡La pregunta, idiota! Lo descubrí cuando la gente decía que John McEnroe gritaba demasiado o lo que fuera y que era anormal. Pero mira, Björn Borg. Para mí, Björn Borg era anormal y yo era el normal. Para los que juegan al tenis, es un juego muy frustrante y aquello era normal para mí. Lo que hacía él era muy anormal. Cuando fallo los puntos fáciles no hago nada y la gente dice, Dios, ni siquiera piensa que ha perdido un punto. Y parezco muy tranquilo, pero no lo estoy. Estoy ardiendo por dentro. Pero no quiero que se note, no sé, a veces estoy tan enfadado que me gustaría tirar la raqueta contra la valla, pero intento ignorar la rabia que tengo dentro. Tengo que sacar mi rabia. No puedo hacerlo en las canchas ni con la gente. Descargo con ella todo lo que tengo dentro y ella es la que lo absorbe todo. Así es como desahogo mis emociones y es muy duro para ella. Si te enfadas, tienes que sacarlo. No puedes guardártelo siempre dentro. Y normalmente en un matrimonio la mujer se desahoga con el marido y el marido con la mujer. En su juventud, a Borg le resultaba difícil ocultar su decepción tras una derrota. Más que amar la victoria, Borg odiaba la derrota. ¿Cuántas tenemos de estas? No lo sé. Sí, unas cuantas de estas. ¿Unas cuantas de esas? Sí. Solía tensar las raquetas 30 kilos, ¿recuerdas? Y la gente pensaba que estaba loco y decían, ¿cómo puedes jugar con 30 kilos? Tensaba tanto las raquetas que de cada 10 que tensaba, 10 se rompían. Así que tenía que tensar 20 para poder jugar. Te dolía la mano si golpeabas la raqueta. Yo las tenso muy poco. Todos los tenistas de la actualidad juegan con las cuerdas que usaba él cuando jugaba. Demuestra que es posible y luego funciona. A los 25 años, Borg había ganado 6 títulos del Open francés, además de sus 5 coronas de Wimbledon, y contaba con un asombroso total de 763 victorias profesionales. Pero para entonces, Borg estaba dando cada vez más señales de que estaba bordeando el agotamiento, que el hombre que había jugado al tenis casi cada día durante 10 años se estaba quemando. La forma de jugar de Björn era muy dura para su cuerpo, como era duro para la concentración del espectador.
Tenías que estar sentado en partidos de 4 o 5 horas. Aquello agotó realmente a Bjorn. Habría agotado a cualquiera. Él no aprendió nunca a ganar puntos rápidamente. 1981. El dominio de Borg en la competición se rompe por el hombre que parece la antítesis del estoico sueco. Borg nunca volvería a jugar en Wimbledon. 2 meses después de la derrota en Wimbledon, intentó alcanzar la única meta que le quedaba: ganar la final del Open de Estados Unidos en su 4º intento. Borg ganó el primer set de aquel partido y creo que pensó, esta es mi oportunidad. Y McEnroe le machacó en los 2 sets siguientes. No pudo ni acercarse. Quedó devastado. Salió directamente de la cancha por el túnel de debajo de las gradas y su esposa, Mariana, había acercado el coche y algunos de nosotros le seguimos intentando obtener algún comentario. Y él fue directamente al coche y no dijo ni una palabra a nadie. Metió la bolsa en el maletero del coche, se sentó al lado de Mariana y se fue realmente hacia el olvido del tenis. Me dije a mí mismo que me era imposible continuar, porque estaba cansado de viajar, estaba cansado de jugar, estaba cansado de entrenar. Simplemente estaba en la cancha porque tenía que estar en la cancha. El tedioso trabajo de mantenerse en la cumbre del deporte no tenía ningún atractivo, y Borg se tomó un año de descanso para contemplar su futuro. Tras un viaje sentimental a su ciudad natal y una visita a la legendaria puerta del garaje, tomó su decisión. Una mañana lo decidí, no voy a jugar. Y se lo dije a Mariana y ella se sorprendió mucho. Estábamos desayunando y me dijo que había decidido que no iba a jugar más de golpe. Y me sorprendió. Le pregunté si estaba seguro y me dijo, sí, estoy muy seguro. Y desde entonces la decisión estaba tomada. Llevó el tenis a un nuevo nivel. Es una de las personalidades más grandes sin ser siquiera una personalidad. Solo espero tener aún más éxito en mi vida, quizá en otros campos. En 1983, Bjorn Borg jugó su último partido en el Grand Prix de Mónaco, donde fue derrotado por Henri Leconte. El campeón recogió sus raquetas y abandonó. Borg tenía 26 años, una riqueza valorada en 19 millones de dólares y un tiempo casi ilimitado para el ocio. Borg empezó a disfrutar de su nueva libertad, pero sus amigos y agentes empezaron a preocuparse. Sí, claro, tenía que hacer algo. Así que le presentamos varias alternativas. Hay que tener mucha suerte para encontrar algo diferente. A mí me habría gustado encontrarlo, por tanto, es una vida difícil. Bueno, fue lo que intenté decirle cuando lo dejó. Le dije, tienes 25 años, ¿qué más sabes hacer? No sé, lo único que conocemos es el tenis. Cuando has estado metido en un deporte, puedes dedicarte a otra cosa y pensamos pasar quizá al mundo de las carreras, no sé, a los rallies o a probar a ver si te sale bien. Si eres Bjorn Borg, no tienes una vida normal.
Y creo que aceptar las obligaciones y responsabilidades de ser Bjorn Borg era una de las cosas para las que no estaba especialmente preparado ni dispuesto a hacer. Y finalmente le dije, bueno, creo que tenemos la oportunidad de que hagas de comentarista en Wimbledon para la NBC. Creo que entrevisté a 150 tenistas y les hice la misma pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando dejes de jugar? Me gustaría intentar hacer también un poco de televisión. Y 148 de los 150 dijeron que les gustaría hacer televisión. Quizá hacer de comentarista en torneos importantes o en algunas pruebas especiales. Me gustaría probar eso también. Y eso fue lo que hizo, pero no tenía voz, que es algo importante en televisión. Era bastante modesto, era bastante monótono. Y la NBC no quiso renovar. Por tanto, aquello tuvo un triste final, desgraciadamente. Tras otro periodo de descanso, Borg decidió que quería dedicarse a los negocios. No tenía formación oficial en el campo, pero sí tenía mucha experiencia con el dinero. Borg había hecho su debut cuando el tenis se había popularizado. El dinero de los premios aumentaba mucho cada año, y como en las finales de la WTC de Dallas, las sumas podían ser enormes. En 1973, Borg escogió a la compañía americana IMG como su agente internacional. Creo que en el mundo de los deportes, lo que en América llamamos superstars, solo se dan muy esporádicamente. Creo que no ha habido muchas en las últimas 2 décadas. Y creo que Bjorn tiene todas las probabilidades de convertirse en una. Bueno, IMG, o como la llaman los jugadores, los avaros, es el monolito de las agencias de deportes. Mark McCormack prácticamente inventó el género y, evidentemente, cuando IMG se hizo con Borg, se convirtió en su principal cliente porque era el primer jugador del mundo. Yo diría que era uno de los 3 deportistas que más ganaban en aquella época. Era fenomenal. Borg no ganaba solo el dinero de los premios en el circuito del tenis. Borg fue uno de los primeros jugadores en tener dinero garantizado porque era una gran estrella y porque había mucha competición. En aquella época, al igual que ahora, no se permitía pagar solo por la presencia. Pero siempre hay maneras legítimas de poder arreglarlo. Los jugadores ganan 2, 3 o 4.000 dólares solo por presentarse en un torneo. En aquella época iba totalmente contra las reglas y los jugadores iban, hacían su gran aparición y si no querían jugar aquella semana o si querían irse a casa, se eliminaban en la primera o segunda ronda. Y con eliminarse quiero decir abandonar, no intentar ganar, y se iban a casa. Bjorn fue acusado de autoeliminarse varias veces al principio de su carrera y yo vi algunos de aquellos partidos. Recuerdo un partido en Filadelfia del profesional de Estados Unidos, en febrero, donde se autoeliminó claramente. Y también hubo otro partido en Palm Springs, donde lo hizo claramente. Pero cuando Bjorn Borg jugaba en los grandes torneos, no había dudas sobre su motivación. Cuando Borg y McEnroe jugaban sus grandes partidos, los dos eran ricos. Ganar o perder no les afectaba financieramente. Jugaban por orgullo y jugaban porque querían ser el campeón. Aunque había mucho dinero en juego, los partidos no se jugaban por eso. ¿Tú no eres Bjorn Borg? El mismo. Y corten. Cuanto más famoso se hacía Borg, más ingresos tenía su publicidad. A las marcas que usaban el nombre de Borg le resultaba muy rentable la asociación. Pero no todos los que estaban cerca de él se hicieron tan ricos. Como Lennart Bergelin, por ejemplo, el entrenador que estuvo a su lado día tras día durante 10 largos años. Su papel era realmente hacer que Bjorn ganase los grandes títulos y lo consiguió.
Y si se compara ese papel con lo que se le pagaba calderilla. Y creo que era una lástima. Cuando hablabas de ello, veías que a Lennart le dolía. No había ninguna duda. Le afectaba realmente. Pero así es la vida, son los negocios. Borg y sus agentes estaban decididos a explotar el valor de los tenistas, llevando el comercialismo a zonas previamente inmunes a dichas presiones, como el equipo nacional de Copa Davis. Por medio de un acuerdo secreto, la Federación Sueca de Tenis aceptó pagar a Borg $220.000 por, entre otros deberes, representar a su país durante un periodo de 2 años y medio. Cuanto mejor jugaba, más poder tenía. Nadie le decía que no. Podía hacer lo que quería. Cuando Björn Borg dejó su raqueta para siempre, tenía una experiencia innegable en dinero y negocios. Pero al mismo tiempo había llevado una vida retirada durante su carrera como tenista, una existencia que tenía poco en común con la dura realidad en la que iba a entrar. Su idea de la normalidad estaba tan limitada y tan condicionada por su anormalidad y por las circunstancias anormales de su vida, que no era posible que él tuviera una vida normal. There was no possibility for that, quote, normal life to occur for him. En Suecia, Borg se hizo muy amigo del hombre de negocios Lars Skarke. Sí, éramos muy amigos. Cuando trabajábamos mucho, y cuando nos divertíamos mucho. Borg y Skarke fundaron Grupo de Diseño Björn Borg, BBDG, una empresa creada para poner el nombre de Borg en artículos que iban de pantalones de tenis a lociones de afeitado. Estoy orgulloso de mi nombre y de lo que representa. He creado el grupo de diseño Björn Borg para usar mi nombre en aplicaciones visuales. BBDG fue un buen negocio. Con personal cualificado, muchos pedidos y un futuro prometedor. La empresa se expandió por todo el mundo. El interés era grande en todas partes, y no menos en Japón. Aquí Borg, con su comportamiento correcto y su autocontrol en la cancha, tenía un estatus de dios. Y jugaba muy calmado y con mucha deportividad. Así que es muy popular. Con el pelo largo. Todas las chicas están locas por él. Por favor, firma, por favor, firma. Y una fotografía. Y luego van al hotel y a la pista de tenis, a todas partes. Quieren fotografiarse con él. Cuando los empresarios japoneses se enteraron del plan para el lanzamiento global de BBDG, se mostraron ansiosos por participar. En el mundo del tenis ya estaba Lacoste, es decir, ropa de marca. Y usar el nombre de Borg era algo que haría época también desde el punto de vista del marketing, por supuesto. BBDG también se estableció en Estados Unidos. Saul Schomburg era el responsable de sus operaciones. Bueno, pensé que era una gran oportunidad. Me presentaron la oportunidad de crear una empresa que estaba financiada, totalmente financiada. Y él me merecía mucho respeto. La creación y expansión de BBDG tomó una velocidad vertiginosa. A principios de 1989, los contables británicos Pricewaterhouse valoraron BBDG en $40 millones. Su punto débil fue la financiación. Muy poco capital con una expansión demasiado rápida. Dichas dificultades no tienen por qué ser fatales, pero cuando Borg fue llevado de urgencia a un hospital de Milán, las cosas cambiaron de golpe.
El tenista sueco Björn Borg ha sobrevivido a una sobredosis de somníferos. Fue llevado a un hospital de Milán. Intento de suicidio, gritaron las agencias internacionales de noticias. Para la empresa fue catastrófico. Todos los bancos, los acreedores, todos llamaron y dijeron: oiga, paren, ¿qué es esto? No firmamos más contratos y había que volver a empezar. BBDG intentó recuperar su reputación. Entre otras medidas, Borg hizo una gira por Asia jugando contra su antiguo rival, John McEnroe. Yo esperaba ayudarle si podía, pero no sé qué podía hacer yo. Intentaba apoyarle mentalmente y esperaba que pudiera volver a sentirse bien consigo mismo. En Japón, Borg dio su versión de lo ocurrido en Milán. Fue como un envenenamiento por pescado. Comí un pescado que no estaba fresco y durante la noche me encontré... No me encontré bien. Y para dormir mejor tomé unas pastillas porque no me... Pero mi novia estaba preocupada y fui al hospital. Pero los contactos de negocios más importantes no quedaron convencidos. Me encuentro muy bien, estoy disfrutando. A los japoneses no les gustan los escándalos ni los divorcios. Él tenía muchas fans y las historias de los periódicos habían tenido también su efecto sobre Industrias Kosugi, a pesar de que nosotros no teníamos nada que ver directamente con todo aquello. Borg intentó reparar su imagen también en Estados Unidos y abrió las ostentosas oficinas de BBDG en la Quinta Avenida. Hicimos una gran inauguración. Yo pensé que tenía un as en la mano y los productos de la compañía se estaban vendiendo. Björn estaba allí y era todo muy positivo. Había preocupaciones. En aquella época yo notaba cierta tensión entre Björn y Lars. Borg empezó a cansarse de Skarki y cuando pensaba que estaba a punto de perder el control de la compañía a causa de un plan de refinanciación, simplemente cerró la empresa. Los empleados perdieron sus trabajos y muchos acreedores nunca recuperaron su dinero. Me dijeron que tenía que liquidar la empresa a la mañana siguiente. No podía creerlo, me parecía una locura. Yo sabía que en Nueva York había una enorme inversión. No sé, costaba creerlo. En la oficina de Nueva York trabajaban entonces unas 10 o 15 personas. El resto del personal estaba por todo el país. Y no tuve elección. Tuve que despedirles a todos. Fue terrible. Borg no cerró todas sus actividades en la industria de la moda. Solo el grupo de diseño Björn Borg, pero continuó con un nuevo compañero, el italiano Alessandro Rashik. Según estos documentos de una reunión, Rashik invirtió $10 millones en el negocio de Borg. Los nuevos socios intentaron convencer a los antiguos contactos de BBDG para que siguieran con ellos con nuevos contratos de colaboración. Sí, él quería hacer eso. Quería que hiciéramos nuevos contratos. Pero para entonces su estrella había empezado a desvanecerse en Japón y no nos parecía oportuno continuar. No obstante, él creó una nueva empresa en la industria de la moda. Borg intentó convencer también al jefe de BBDG en Estados Unidos, Saul Schomburg, para que continuase. A mediados de diciembre tuve noticias de Björn. Me telefoneó. Me decía que venía a Nueva York. Nos encontramos en Nueva York y me presentó a Alessandro Rashik, su nuevo inversor, su nuevo socio. Me dijo que querían crear una nueva empresa. Por segunda vez, Saul Schomburg se dejó convencer por la promesa de Borg. Una vez más invirtió dinero y prestigio en Borg y en su valor como marca. No sé, nos dimos la mano. Él me miró a los ojos y dijo que teníamos un trato. Que íbamos a pagar a los acreedores. Que íbamos a mantener el nombre de Björn Borg. Pero el dinero no llegó. Y Schomburg había dado la cara 2 veces en el duro mundo financiero de Nueva York porque había respondido por el sueco y le había respaldado. La segunda vez pensé que era una mala persona. Pensé que era deshonesto, pensé que no tenía integridad.
Pensé que era arrogante, pensé que era totalmente irresponsable. Y esas son probablemente las mejores cosas que podría decir. Por lo que respecta a decepcionarme a mí 2 veces, bueno, habría tenido un negocio muy sustancial aquí, en los Estados Unidos, si hubiera actuado con buena fe y hubiera sido honesto conmigo y con otros. Por tanto, creo que él es el gran perdedor. Las inversiones con su nuevo socio se desmoronaron como arena, y Borg entró en un periodo humillante. Su casa fue vendida en subasta ejecutiva. Era perseguido por acreedores y tuvo varias disputas legales. Borg decía que la razón por la que no pagaba las deudas que previamente había prometido zanjar era que las deudas eran demasiado grandes y no tenía suficiente dinero para cubrirlas. Nunca podré pagar mis antiguas deudas, todas las deudas que tengo. Ya he pagado muchas hace muchos años. Todas las que he podido, he pagado deudas que no tendría que haber pagado. Desde luego, era cierto que todos los ingresos de Borg de los años de BBDG habían desaparecido. Pero Borg tenía también grandes bienes sin tocar en el extranjero que podrían cubrir fácilmente las demandas de sus acreedores suecos. Pero dichos bienes no estaban a nombre de Björn Borg, sino de empresas fiduciarias, paraísos fiscales en las islas inglesas del canal. Las empresas con nombres como Hersiliya y Lawn Tennis Trust estaban bajo el control del padre de Björn, Rune Borg. Tras el cierre de BBDG, algunas compañías suecas habían seguido vendiendo calzado y ropa interior bajo licencia. Borg anuncia productos que llevan su nombre cada vez más abiertamente. En Londres hubo mucha agitación cuando el quíntuple campeón de Wimbledon apareció recientemente entre la ropa interior y el calzado marcado con su firma. Borg gana los royalties de las licencias. En total, unos 4 millones de dólares en ingresos por licencias solo en Suecia en los últimos años. Oficialmente, Björn tampoco controla ese dinero. El dueño de la marca es el padre de Björn, que pertenece a la junta de una compañía holandesa. Ahora, los dueños de la licencia han comprado a los acreedores de Borg. Por tanto, Borg puede decir con la conciencia tranquila que está libre de deudas. Actualmente, Borg juega al tenis como veterano, lo que le da unos ingresos de $1 millón. Sus padres se sientan en las gradas y miran. Son ellos los que ahora controlan legalmente su fortuna. Tienes que pasar por cosas positivas y cosas negativas. Y creo que se aprende de las cosas negativas. $15-0. Cuando pienso en él, pienso en Wimbledon, porque creo que las colegialas se volvían locas allí. Nunca había pasado una cosa así, era un movimiento de masas. En realidad era por su aspecto, tenía un aspecto con el pelo largo, ya sabe. Era lo único rebelde que parecía tener. Parecía más joven, era más joven y tenía mucho éxito. Y eso aportaba al juego algo que no tenía antes. A los 17 años, Borg había sido derribado al suelo y rodeado por una masa de adolescentes tras un partido en Wimbledon. Se tardó varios minutos en rescatar al conmocionado tenista. Incluso hice de recogepelotas para él la primera vez que jugó el Open de Estados Unidos y tenía algo que... tenía un aura que le rodeaba por donde quiera que fuera. Se veía incluso cuando tenía 16, 17 o 18 años. Borg era algo más que la fantasía de las jovencitas. Su largo pelo rubio, su figura atlética y su carisma de mirada penetrante tentaron también a muchas mujeres maduras. En una ocasión en Hawái, cuando tenía 19 años, Borg fue abordado por un extranjero que dijo que estaba de luna de miel. «Lo mejor que puedo hacer por mi esposa es organizar un encuentro para que haga el amor contigo», le dijo. Y Björn miró al suelo y sacudió la cabeza y se fue. Y aquel hombre siguió a Björn hasta el ascensor. Y allí tienes al hombre diciendo: «Por favor, hazme ese favor, Björn».
Y Bjorn le dijo, medio en sueco, medio en inglés, yo no lo hago con mujeres casadas. Y así era la vida de Bjorn. El campeón. ¿Cómo estás? Pronto se convirtió en una estrella como los Beatles y los Rolling Stones y Muhammad Ali y los otros grandes héroes deportivos de los Estados Unidos. ¿Me llaman negro? La fama de Borg también fue utilizada en el terreno político. Por una coincidencia, Borg se dejó fotografiar con el uniforme del ejército israelí y un arma automática al hombro. La fotografía se publicó por todo el mundo y Borg recibió amenazas de muerte. A Borg no le interesaba especialmente la política, solo tenía un interés auténtico. El tenis era su vida. Entrenaba y... Le interesaba yo y el tenis. Y eso era todo. Y eso fue lo que realmente rompió nuestra relación, porque a mí me interesan muchas otras cosas, como la política, y me interesaba leer y escribir y pintar, y al final no se pudo combinar muy bien. Helena Anliot decidió poner fin a su relación con Borg y poco después él conoció y más tarde se casó con la rumana Mariana Simonescu. No sé Bjorn exactamente, pero sé que Mariana todavía está enamorada de Bjorn, eso seguro. Y siempre que la veo me pregunta cómo le va a Bjorn. Y creo que juntos formaban era una buena pareja mientras duró. Borg solo tenía 26 años cuando dejó el tenis. Estaba decidido a vivir la vida de la que se había visto privado por los rigores de su carrera tenística. No pudo disfrutar de la vida cuando era niño, pero quería asegurarse de vivir la vida como se debía en el futuro. Bjorn Borg empezó a ser visto en fiestas y clubs con mucha frecuencia sin Mariana a su lado. A Bjorn le gustaban las fiestas. Estaba decidido a pasárselo bien y ver a Borg pasándoselo bien era impresionante. Se tomaba en serio lo de pasárselo bien y quizá fue demasiado lejos, no sé. La vida de noche le ofreció nuevos retos y nuevas emociones. Quien le introdujo en aquel excitante mundo fue Vitas Gerulaitis, el americano al que había conocido en una épica semifinal de Wimbledon en 1977 y de quien se había hecho amigo desde entonces. Creo que la mayoría de la gente no conoce al Bjorn Borg auténtico, solo le ven como al personaje de la cancha y no comprenden que le guste divertirse, como todo el mundo. Todos piensan que es un bloque de hielo y en la pista de tenis sí que es una persona muy controlada, pero fuera de la pista es como cualquier otro chico de 24 años. Era sabido que Gerulaitis consumía drogas. Y el mismo tenista admitía en un artículo de un periódico que el consumo de marihuana y cocaína había dañado su capacidad para jugar. Ciertamente tomé cocaína con Vitas en la sala de VIPs del estudio 54 y eso, pero todos sabían lo que pasaba. Entonces era realmente parte de la vida y todos lo hacían y la mayoría de la gente sobrevivió a aquello. En 1980... justo antes de la boda de Borg con Mariana, Gerulaitis organizó la despedida de soltero de Borg. La fiesta duró 4 días a bordo de un yate de lujo frente a la costa de Florida. Gene Scott, periodista y escritor que ha escrito una biografía autorizada del tenista, fue invitado a la fiesta.
Scott, quien en entrevistas previas ha hablado de la experiencia de Borg con las drogas, dice que se consumió cocaína en la despedida de soltero. Estoy seguro de que todos sabían lo que se estaba haciendo. Consumir cocaína iba contra la ley. Pero no tenían la sensación de que si les pillaban les meterían a todos en la cárcel. Y no creo que se tratase de un temerario abandono de todos los principios. Creo que eran deportistas jóvenes en su tiempo libre, haciendo algo que estaba muy mal y era ilegal. Pero para ellos significaba un signo de los tiempos. Borg se relacionó más tarde con una chica de 17 años, Jannica Björling, a quien conoció cuando hacía de jurado en un concurso de belleza en un nightclub de Estocolmo. Vivieron un idilio apasionado y Jannica le dio un hijo, Robin. La relación terminó a los 2 años y medio y la batalla por la custodia de su hijo se libró en los tribunales y en los medios de comunicación suecos. En un artículo de una revista, Jannica acusaba a Borg de consumir cocaína y decía que le ofreció la droga a ella cuando solo tenía 17 años, en un viaje a los Estados Unidos. Aquella fue la primera vez que me ofreció cocaína. Y luego la hacía siempre. Y tras la segunda o tercera vez empecé a tener miedo. Y luego, cada vez que viajábamos al extranjero había cocaína por medio. A mí me resultaba muy molesto. Borg demandó a la revista y alegó ante el tribunal que nunca había consumido drogas, para más tarde admitir en televisión que de hecho había probado la cocaína. He probado la cocaína, pero nada más. No soy adicto a la cocaína, no soy un drogadicto, no soy un camello. Pero he probado drogas. Tras Jannica llegó la cantante de rock italiana Loredana Berti. La extravagante Berti, antigua modelo de desnudo, llevó a Borg a un nuevo nivel en la vida de la jet set. En 1985, la Junta Sueca para el Turismo nombró a Borg embajador turístico del país. Y el puesto le acercó al primer ministro sueco, Ingvar Carlsson. Juntos visitaron al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Hoy, nuestra amistad con Suecia es especialmente vigorosa, como el señor Borg puede testificar. Borg también conoció y jugó al tenis con el entonces vicepresidente George Bush. Nos conocemos desde hace tiempo. Claro que cuando un hombre que juega también tiene que cargar con un aficionado como yo, no puede hacer mucho. Por otro lado, es un competidor y hemos hecho algunos buenos partidos en Suecia y en Estados Unidos. Dos años más tarde y 3 meses después del supuesto intento de suicidio de Milán, Borg volvió a jugar al tenis con el entonces presidente George Bush en la Casa Blanca. Entonces, Bush era consciente de que corría un riesgo político mostrando hospitalidad a alguien que recientemente había sido el centro de titulares morbosos en todo el mundo. No obstante, Bush nunca pensó en cancelar el encuentro. Nunca. Yo nunca doy la espalda a un amigo. No importa los problemas que tenga. Nosotros no somos así. La amistad es importante. Creo que tuvo un bache, un periodo malo. No lo seguí muy de cerca, pero Bárbara y yo sufrimos cuando alguien pasa esas dificultades. En 1991, el hombre que había parecido tan seguro de su ruptura con el tenis competitivo fue inevitablemente arrastrado de nuevo a la competición. Con la misma vieja raqueta de madera y la ayuda de un entrenador de 73 años, el profesor Honsi, el antiguo campeón intentó revivir su juego. En una sesión de entrenamiento en que vi a Bjorn, Honsi le estaba mirando con un par de binoculares, aunque estaba solo a 40 metros. Daba la vuelta a los binoculares para tener como una vista larga. Era probablemente la situación más extraña y surrealista que he visto jamás. Básicamente, Honsi decía, no es imposible. Me sentía mal porque él había esperado demasiado tiempo y yo no estaba seguro exactamente de qué estaba pasando.
Al no haber tenido éxito en diferentes iniciativas, quiso legítimamente volver a jugar al tenis de alto nivel y quería ver si todavía podía hacerlo. Desafortunadamente creo que Honsi se durmió durante el partido. Y en cierto momento hacia el final saltó y gritó: ¡Vamos, Borg! ¡Envíalas lejos! Y Bjorn había hecho doble falta y 2 puntos después terminó el partido. Fue realmente triste. La vida no es positiva. Tienes que pasar por cosas positivas y cosas negativas. Y creo que se aprende de las cosas negativas. ¡Feliz cumpleaños, Bjorn! Hoy Borg vuelve a estar donde estaba cuando empezó su carrera a los 14 años. Tras sus matrimonios rotos, vive con sus padres a las afueras de Estocolmo. Tiene una novia, la americana Kari, y juega un poco al tenis. Creo que si pasásemos por la vida sin tener problemas y todo fuera bonito, sería muy aburrido. Y espero que mi vida sea aún más positiva y tener más éxito, quizá en otros campos en los próximos años. No sé cuántos. Borg volvió recientemente a desempeñar funciones oficiales presentándose en Lausanne, ayudando a la delegación sueca en su candidatura para los Juegos Olímpicos de verano. A pesar de, o quizá en parte a causa de su turbulenta vida, Borg sigue siendo el sueco más famoso del mundo. ¿Cómo está? Muy bien. Igualmente. Hola, Bjorn. Va a haber un torneo de tenis en Lausanne. ¿Puedo pedirle un autógrafo? Sí. Los hechos hablan por sí mismos. Lo que hay que recordar es lo que hizo por el deporte. Está intentando encontrar su camino en un mundo loco, como hacemos todos. Y ya está. El héroe nacional sueco Bjorn Borg ha ganado Wimbledon a la edad de 20 años y 27 días. Un maravilloso esfuerzo. Una bonita jugada de Borg. Y el servicio justo cuando lo necesitaba. Justo en el bote. Magnífico toque. Y un estallido de júbilo en la pista central cuando Borg gana el 5º set.